Ministro de Educación, Nicolás Trota, ahí. ¿Ya está, no? ¿Ya lo tenemos? Ya estamos para conversar. ¿Cómo te va, Nicolás? Un gusto. Flavio Azaro te saluda. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. 4 millones de alumnos volvieron a clases en la provincia de Buenos Aires, ¿es así? Bueno, ayer estuvimos con el gobernador Kicillof en Ensenada inaugurando un jardín de infantes, conversando con las directoras porque fue un día de mucha emoción para todos los bonaerenses, para todas las bonaerenses, porque volvimos a la presencialidad luego de un 2020 muy complejo y creo que estamos todos muy felices de este regreso cuidado a las aulas que se viene dando en gran parte de nuestro país. Faltan algunas provincias que están regresando algunas mañana, otras la semana próxima, y ahí vamos a tener nuevamente clases presenciales con protocolos en todo el territorio argentino, y eso reafirma el compromiso de toda nuestra comunidad educativa, de los docentes, de las familias y por supuesto de nuestros estudiantes. Nicolás, si tuvieses que contar cuáles fueron las primeras sensaciones de la vuelta a la clase presencial, porque como bien aclaraste, hubo clases el año pasado, pero poco tradicionales, ¿no? Si tuvieses que decirnos, y mirá, lo primero que nos quedó es que tenemos que ajustar acá, que tenemos que ajustar allá, que pensábamos que iba a ser un problema tal o cual cosa y finalmente ese no fue el problema. ¿Alguna de las primeras sensaciones? Bueno, lo estuvimos viendo a lo largo de todo el verano porque hubo distintas instancias en diferentes provincias vinculado a presencialidad en la escuela, ¿no? Focalizado principalmente en aquellos estudiantes que habían tenido menor nivel de intensidad con la escuela. ¿Y qué observamos ahí? Primero, que tenemos que tener una fiscalización constante por parte de los gobiernos y en trabajo mancomunado con los equipos directivos del cumplimiento de los protocolos en toda la escuela, ¿no? El distanciamiento físico, y algo que también generó, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, algunas complejidades al comienzo, era el momento de ingreso a la escuela, donde siempre sabemos que se produce amontonamiento de personas. Entonces ahí tenemos que poner el foco para hacerlo de la forma más organizada posible, el ingreso escalonado a nuestra escuela, y un desafío constante que tenemos que seguir trabajando se vincula al uso del transporte público. No solo es importante toda la seguridad, todo el despliegue de los protocolos dentro de la escuela, sino también es muy importante cómo llegamos a la escuela. En nuestras grandes ciudades se usa mucho más el transporte público para llegar a la escuela que en las pequeñas comunidades donde se usa o el transporte propio o se llega caminando a la escuela. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando con el Ministerio de Transporte Nacional, conjuntamente con cada jurisdicción, para que estén disponibles la mayor cantidad de unidades, ¿no?, de transporte en los horarios de mayor uso para llegar a la escuela. ¿Sabés, Nicolás, que hay un tema que surge producto de que en algunas escuelas no hay auxiliares? Porque quizás los auxiliares son mayores, porque tienen riesgo. ¿Cómo se va a poder ajustar eso? ¿Cómo hacemos para que haya relevos de estos auxiliares? Porque escuché en muchas escuelas del conurbano bonaerense que no podían dar clases porque no había auxiliares. Por ahí tenemos que ser claros, ¿no, Fabio? En lo que se vincula a auxiliares como docentes que son grupo de riesgo y no pueden tener instancia de presencialidad, tiene que existir un despliegue por parte de cada jurisdicción con suplentes para que asuman la tarea hasta que logremos aplicar la vacuna, inmunizar a esos trabajadores para que puedan regresar al marco de la presencialidad. Se ha trabajado muchísimo, y en particular en la provincia de Buenos Aires, a lo largo del 2020, en readecuar, en acelerar la marcha, en todo lo que debe ser el acondicionamiento de escuelas, en una infraestructura que estaba muy olvidada en el caso de la provincia de Buenos Aires. También se ha trabajado mucho en la incorporación de auxiliares en las distintas jurisdicciones, porque no solo hay que garantizar la limpieza en todo momento en nuestra escuela, ¿no?, sino mucho más en un momento donde la desinfección, la higiene, es una de las herramientas principales que tenemos para enfrentar esta pandemia del COVID-19, y ahí hay una responsabilidad de cada jurisdicción para llevar adelante esta tarea que vos claramente describís. ¿Qué tal, ministro? Karina de Ferrari los saluda. Quiero hablarles sobre las palabras del presidente Alberto Fernández, que estuvo hablando de una convocatoria para debatir una nueva ley de educación superior y también financiamiento de la educación. ¿Qué nos puede adelantar con respecto a esto?
Bueno, para nosotros son dos ejes muy importantes que son parte de un acuerdo federal por la igualdad educativa. Nosotros observamos que en la gestión de Néstor Kirchner se tomó una decisión muy importante, que fue la ley de financiamiento educativo. Eso permitió un enorme esfuerzo de toda la sociedad, del Estado Nacional, pero también de las 24 jurisdicciones educativas, para invertir de manera prioritaria en la escuela. Eso permitió que durante una década la inversión vaya creciendo año tras año, y por primera vez en el 2015 logramos cumplir lo que marcaba esa ley, que el 6% de nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, lo invertamos en educación, ¿no? Y eso fue un paso fundamental, porque mayor inversión se ve reflejado en mejor salario para nuestros maestros, mejor infraestructura para nuestras escuelas, programas como Conectar Igualdad. Pero ¿qué ocurrió? A pesar que era una ley aprobada con un amplio consenso, a partir del 2016 transitamos un proceso de retracción de la inversión educativa, y entre el 2015 y el 2019 la inversión en cabeza del Estado Nacional cayó el 33%, ¿no? Y eso implica una realidad de mucha complejidad en nuestra escuela, porque restringimos su capacidad de respuesta. ¿Qué estamos planteando? Analizando esa experiencia, trazar nuevos objetivos de lo que debe ser la inversión prioritaria en nuestra escuela, ¿no? Para que logremos que el 6% de nuestra riqueza la invertamos solo en la educación obligatoria, y al mismo tiempo debatir una ley de educación superior que también tenga uno de sus componentes, la garantía de inversión prioritaria, para que, llegado el momento, cuando haya cambios de gobierno, eso no impacte en realidades de desinversión en nuestro sistema universitario, como ocurrió en los últimos años. Nicolás, gracias por esta charla. Hay algo que es cierto, si hay algo que ha sucedido en los años del macrismo, es la falta de inversión en educación, no solo en Nación, sino también en la capital federal. Año tras año fueron bajando el presupuesto de educación. Arrancan de -10. Nicolás, algún día me gustaría también charlar sobre nuevas técnicas de educación, sobre cambios en el sistema educativo, pero eso más adelante. Ahora estamos con el tema de la pandemia. Abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Cuando quiera, siempre dispuesto a que conversemos. Gracias. Último momento.